Hola a todos, sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Fernanda Lara y en esta ocasión estaré leyendo Orgullo y Prejuicio, escrito por Jane Austen. Espero realmente que lo disfruten. Muchas gracias. Capítulo 1. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en la mente de alguna de las familias que lo rodean que algunas lo consideran de su legítima propiedad y otras de las de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. ¿No quieres saber quién lo ha alquilado?, se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esa sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un lando de 4 caballos para ver el lugar y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está soltero o casado? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. 4 o 5 mil libras al año. ¡Qué buen partido para nuestras hijas! ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, le contestó su esposa, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. ¿Ese es el motivo que la ha traído? Motivo, tonterías. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea lo mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo. Pero piensa en tus hijas, date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotras será imposible visitarlos si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro que el señor Bingley se alegrará mucho de verlas. Y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré algunas palabras en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es nada mejor que las otras, no es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puede hablar así de sus hijas? Te encanta disgustarme, no tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios, son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4,000 libras al año. No servirá de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos. Sí, depende de eso, querida.
En cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta, y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque al final siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera. Observando el señor Bennet cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo: «Espero que al señor Bingley le guste, Lizzie». «¿Cómo podemos saber que le gusta al señor Bingley?», dijo su esposa resentida, «si todavía no hemos podido ir a visitarlo». «¿Olvidas, mamá?», dijo Elizabeth, «que lo veremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene 2 sobrinas en quien pensar, es egoísta e hipócrita y no merece mi confianza». «Ni la mía tampoco», dijo el señor Bennet, «y me alegro saber que no dependes de sus servicios». La señora Bennet no se dignó a contestar, pero incapaz de contenerse empezó a reprender a una de sus hijas. «Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis nervios, me los estás destrozando». «Kitty no es nada discreta tosiendo», dijo su padre. «Siempre lo hace en momentos inoportunos». «A mí no me divierte toser», replicó Kitty quejándose. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días». «Sí, así es», exclamó la madre, «y la señora Long no volverá hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley, porque todavía no le conocerá». «Entonces, señora Bennet, puedes tomarle la delantera a tu amiga y presentárselo tú a ella». «Imposible, señor Bennet, imposible, cuando yo tampoco lo conozco. ¿Por qué te burlas?» «Celebro tu discreción. Una amistad de 15 días es verdaderamente muy poco. En realidad, al cabo de solo 2 semanas no se puede saber muy bien qué clase de hombre es. Pero si no nos arriesgamos nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad, pero no obstante, ¿cómo creerá que es un acto de delicadeza por su parte el de inclinar la atención? Seré yo quien los presente». Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennet se limitó a decir: «Tonterías, tonterías». «¿Qué significa esa enfática exclamación?», preguntó el señor Bennet. «¿Considera las fórmulas de presentación como tonterías, con la importancia que tienen? No estoy de acuerdo contigo en esto. ¿Qué dices tú, Mary?» «Que yo sé que eres una joven muy reflexiva y que lees grandes libros y los resumes». Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo. «Ok, mientras Mary aclara sus ideas», continuó él, «volvamos al señor Bingley». «Estoy harta del señor Bingley», gritó su esposa. «Siento mucho oír eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a su casa». «¡Qué mala suerte! Pero como ya le he visitado, no podemos renunciar a su amistad ahora». El asombro de las señoras fue precisamente el que él deseaba. Quizás el de la señora Bennet sobrepasaba al resto, aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. «Mi querido señor Bennet, qué bueno eres, pero sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. Estoy contenta. Y qué broma tan graciosa que hayas sido esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora. Ahora, Kitty, ya puedes toser cuando quieras», dijo el señor Bennet y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. «¡Qué padre tan bueno tienen, hijas!», dijo ella una vez cerrada la puerta.
No sé cómo podrán agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas les aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días, pero por ustedes haríamos cualquier cosa. Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría que el señor Bingley bailaría contigo en el próximo baile. Estoy tranquila, dijo Lidia firmemente. Aunque soy la más joven, soy la más alta. El resto de la tarde se lo pasó. Capítulo 3. Por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Le atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas, pero por muy hábiles que fueran, él las eludía a todas. Al final, se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su expresión era muy favorable. Sir Williams había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía nada más en la vida, dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet y pasó con él 10 minutos en su biblioteca. Él le había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bennet tenía ya planeado los manjares que darían crédito de su buen hacer de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía obligado a ir a la ciudad el día siguiente, y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire, y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado a otro, sin establecerse definitivamente, como es debido en Netherfield. Lady Lucas apaciguó un poco sus temores, llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a sus amigos para la fiesta. Y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a 7 caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de 12 había traído solo a 6, 5 hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran 5 en total: el señor Bingley y sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo, el señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada, ya circulaba el rumor de que su renta era de 10,000 libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las mujeres decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás, y demostraba su insatisfacción por el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podía salvarle ya de parecer odioso y desagradable, y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco, y no se perdió ni un solo baile.
Lamentó que la fiesta acabase tan pronto y habló de dar una a él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¡Qué diferencia entre él y su amigo! El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Horton y otra con la señorita Bingley. Se negó a que se le presentase a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo, y todos esperaban que no volviese más por ahí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante 2 bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. «Ven, Darcy», dijo, «tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes». «No pienso hacerlo. Sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca personalmente a mi pareja. En una fiesta como estas me sería imposible. Tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en el salón sería como un castigo para mí». «No deberías ser tan exigente y quisquilloso», se quejó Bingley. «Por lo que más quieras, palabra de honor. Nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas». «Tú estás bailando con la única chica guapa del salón», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Oh, es la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente». «¿Cómo dices?». Y volviéndose, miró por un momento a Elizabeth, hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente: «No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado a otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas porque estás malgastando tu tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó, y Elizabeth se quedó ahí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor, porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición de hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradable para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído cómo la señorita Bingley decía que ella era una de las muchachas más cultas del vecindario, y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que, como se les había enseñado, era lo único que debían preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante. Perdía la noción del tiempo, y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que había despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero pronto se dio cuenta que lo que iba a oír era todo lo contrario. «Oh, mi querido señor Bennet», dijo su esposa al entrar en la habitación, «hemos tenido una velada encantadora. El baile fue espléndido. Me habría gustado que hubieses estado ahí. Jane despertó tal admiración. Nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba, y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ella 2 veces. Fíjate, querido, bailó con ella 2 veces. Fue a la única de todo el salón a la que la sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas,
Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién podría gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar, así que se preguntó quién era y se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane y el sexto con Lizzie y el Bollinger. Si hubieses tenido alguna compasión de mí, gritó el marido impaciente, no habrían gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido el tobillo en el primer baile. ¡Oh, querido! Me tiene fascinada, es increíblemente guapo y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje de la señora Hurst. Aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato y contó con gran amargura y algo de exageración la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado a otro como un pavo real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado ahí y que le hubieses dado una buena lección. Le detesto. Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es todo lo que un hombre joven debería ser», dijo ella, «sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad, con una educación tan perfecta. Y también es guapo», replicó Elizabeth, «lo cual nunca está de más en un joven, de modo que es un hombre completo». Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te agarran de sorpresa, a mí nunca. Era lo más natural que te saque a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que eras 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que habían en el salón. No agradezca su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable en tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. Ni siquiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre te digo lo que pienso. Ya lo sé, y eso es lo que lo hace asombroso. Estar tan ciegas para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes, pero ser cándido, sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún y no decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él. Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa, y o mucho me equivoco, o estoy segura que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no habían sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las Bingley. Eran, en efecto, unas señoras muy finas, bastante alegres, pero solo cuando no se les contrariaba, y cuando ellas querían eran muy agradables, pero también eran orgullosas y creídas. Eran bastante bonitas. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital, y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar de más y a relacionarse con gente de rango,
por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano habían sido hechas en el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerla. El señor Bingley pensaba de la misma forma, y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado, pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban que él no pasase el resto de sus vidas en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviese una mansión de su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de ser deseosa de presidir su mesa, ni la señora Horton, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia, siempre que le conviniese. A los 2 escasos años de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora y se dio por satisfecho con la ponderación del propietario, alquilándola inmediatamente. Ante él y Darcy existió una firme amistad, a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque hubiese una forma de que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a eso respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Merrington. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora, ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez, y pronto se hizo amigo de todo el salón. En cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés, y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Horton y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba y la admiraban. Dijeron de ella que era una muchacha muy dulce y que no pondrían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennet era una muchacha muy dulce, y por eso el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiera.